Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos el Domingo de la Misericordia en este tiempo de Pascua. La liturgia de la palabra nos invita a seguir reconociendo las acciones de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos del 42 al 47, nos presenta la propuesta de vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Vale la pena decir que lo que Lucas está describiendo a través de esta obra es una promoción del ideal de vida de una comunidad que se reúne, que practica la koinonía, una comunidad que participa de la fracción del pan, es decir, del memorial de Jesús en la última cena, a lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Y el tercer aspecto es de una comunidad que se reúne para orar, es decir, para el ejercicio de la martiría. Tres elementos importantes o tres dimensiones importantes de la vida de la comunidad de Jesús. Una comunidad que reconoce a Jesús resucitado vive esas tres dimensiones: la koinonía como la comunidad, la fracción del pan, llámese como la Eucaristía, como la memoria del Señor, y la martiría como la oración y la unión, la oración como el vínculo que se establece en la intimidad con el Señor. Esto es importante porque a través de esto nosotros podemos ver que la comunidad cristiana que nos ofrece hoy en esta primera lectura no es una comunidad cristiana que se reúne para celebrar, es una comunidad que se reúne ante todo para vivir y para convivir la experiencia de Jesús resucitado y convivir con los demás, para partir el pan y compartir con los demás. No se trata solamente de un estar juntos como una característica sociológica, sino es una comunidad que está llamada por el Señor. Es el Señor el que, viendo que esta comunidad tiene la experiencia del resucitado, el Señor va añadiendo y va incorporando más miembros a esta comunidad. ¿Y cuál es la percepción de los demás? Vean cómo estos cristianos se aman. Eso es el parecer de la sociedad. Es decir, la sociedad reconoce, o el conjunto de la sociedad reconoce a esta comunidad como una comunidad que vive la dinámica del amor, la dinámica del servicio y sobre todo la dinámica de la unión que los congrega, que los reúne en la persona de Jesús. El Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 20, nos presenta dos eventos particulares en la narración de San Juan. La primera cosa es que Jesús resucitado se aparece a los discípulos y le ofrece un gesto de bendición que se sintetiza en una palabra muy semita: Shalom, la paz a ustedes. Y una vez que el Señor resucitado se presenta a los discípulos que están de miedo, a quienes les ofrece la paz, el Señor viene y le muestra las manos y los pies como una respuesta que Jesús quiere dar a los discípulos en qué cuerpo ha resucitado el Señor. Es decir, este cuerpo que los discípulos están viendo, que es el cuerpo resucitado, es el mismo cuerpo que ha sido crucificado, es el mismo cuerpo que ha muerto y que ahora vive y que lleva las marcas de la muerte en sus manos, pero que Él ya está vivo, Él que ha resucitado. Una vez que Jesús ha mostrado a sus discípulos sus manos, una vez que Jesús ha mostrado sus heridas, no necesariamente significa que la comunidad ha tocado o ha visto lo que Jesús le está mostrando. Lo que Jesús está saliendo al paso para decirle a los discípulos que el resucitado es el mismo glorificado. Otro elemento que aparece es que Jesús, que es el enviado, ahora aparece como aquel que envía. Es decir, el enviado ahora envía a sus discípulos para que continúen con la misión que Él ha iniciado. La misión de hacer que el reino de Dios sea creíble, hacer que la misión del reino de Dios sea comprensible y hacer que la experiencia del reino de Dios sea compartido con todos nosotros. Y es así entonces, como primer gesto, Jesús envía el Espíritu. Es decir, es Jesús que rompe las cadenas del miedo, Jesús que rompe las cadenas del gueto,
Jesús que rompe las cadenas del estar encerrados y envía el Espíritu para que renueve a sus discípulos. Una vez que envía el Espíritu les da facultades, porque los enviados, los discípulos, los enviados en el enviado, no solamente van a ir y van a recibir el Espíritu Santo como una cosa así sin sentido, sino que les da facultades para que con las acciones también los discípulos, los enviados, traten de asemejarse al enviado. Por eso viene, derrama el Espíritu sobre ellos y les dice: a quienes les perdone, les queden perdonados, y a quienes les retengan, les quedan retenidos. Esta es la invitación que hace Jesús a sus discípulos, la invitación que todos nosotros estamos llamados a reconocernos enviados en el enviado. Y una vez que Jesús entonces envía a sus discípulos para que ellos sean testigos de la novedad de Dios, aparece otro relato típico en la tradición de San Juan, y es la situación de Tomás. Quizás a nosotros nos parece bastante singular la figura de Tomás, en el sentido de que pues Tomás es el hombre que no cree, y de hecho esa es la noción que nosotros tenemos en el hombre que no cree. No es esto, sino que la narración ya se nos anticipa para decirnos que en el momento que el Señor resucitado se aparece a los discípulos, Tomás no se encontraba con el resto de los discípulos, y es por eso entonces que Tomás necesita tener otra experiencia con el Señor resucitado. Tomás necesita tener otra vivencia con Jesús resucitado. Como no estuvo en el momento en que se aparece la comunidad, él vuelve a precisar que es necesario que él mismo trate de ver y conocer al Señor, trate de encontrarse con el Señor. Esta es la experiencia que nos da cada uno de nosotros. En nuestra vida estamos llamados a descubrir al Señor en comunidad, pero sobre todo que la pedagogía para que nosotros podamos encontrarnos con el Señor, tenemos que desarrollarlo con los sentidos. Por eso Tomás necesita ver, no necesita tocar, porque no nos dice si Tomás ha tocado, pero lo que nos dice en el fondo es que Tomás necesita estar centrado en la comunidad para ver y para experimentar la presencia del Señor. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Pedro, nos invita a cada uno de nosotros a reconocernos que ya nosotros que hemos recibido esa gracia, estamos llamados a transmitirla a los demás, anunciando a los demás. La gracia del Señor nos acompañe, paz y bien, buen domingo de la misericordia.